Retrospectivas de la pandemia. Los impactos mundiales del COVID-19 aún hoy. Cuando se trata de COVID-19 le sorprenderá saber que EU es el país más afectado y con las estadísticas más altas de muertes e impactos. Puede que el COVID-19 haya sido el que más nos haya afectado, pero aún no ha terminado. El mundo sigue luchando contra el COVID-19 y hoy se producen más muertes que las cifras récord del pasado, según datos de la OMS. Además, estos datos nos dicen algunas cosas invaluables sobre cómo el mundo debería mejorar las acciones en pandemias como la de COVID-19. A continuación verá cuando llegó la COVID-19. Algunos países robaron suministros antes de que otros países pudieran acceder a ellos y esto no impidió que este país se convirtiera en el país más afectado del mundo, independientemente de ser un país desarrollado. Aplasta el botón me gusta para el algoritmo de YouTube. En mi opinión, todo esto se debe a que quienes están en la cima nos han fallado. Retrospectivamente, si las prácticas impuestas desde arriba fueran más estrictas entonces, pero también hoy, tal vez tendríamos menos impactos porque la prevención es la mejor respuesta al COVID-19. Por eso hoy también deberíamos asegurarnos de recibir nuestras vacunas y refuerzos, incluso después de que ya hayan muerto tantas personas y la vida parezca calmarse. Puede que le sorprenda cómo sucedieron las cosas, pero en realidad es importante comprenderlo todo porque aprender de este pasado solo nos hará a todos más fuertes para el próximo problema de salud mundial. Asegúrate de aprender de todo esto. Cuando la COVID llegó al mundo hace varios años, Estados Unidos respondió rápidamente. EU, hordas de tratamientos y suministros medicinales COVID. Estados Unidos compró y comenzó a acumular tratamientos medicinales para el COVID-19, pero luego implementó mal la prevención para incluir el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Esto no es ético, especialmente porque EU sigue teniendo la mayor cantidad de casos de pandemia de COVID 3 años después, en 2023, a pesar de sus esfuerzos por obtener todos los medicamentos y suministros, lo que provocó que los suministros se agotaron antes de que otros países pudieran tenerlos. Si nos priorizan para obtener recursos, pero no implementamos la prevención, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Hoy todavía fallamos. Nosotros los estadounidenses podemos hacer más. Deberíamos hacer más. ¿Qué hace que nuestra vida sea más valiosa? Todos somos iguales. Si vamos a recibir un tratamiento prioritario, al menos deberíamos hacer nuestra debida diligencia para implementar acciones preventivas contra el COVID-19. No deberíamos obtener estos recursos solo para fallar en la prevención y luego liderar la cantidad de muertes de todos modos. Todo ello sin permitir que otros países accedan a recursos limitados que reservamos para nosotros. EU lidera las muertes por COVID-19, pero no logra vacunar ni obtener refuerzos. Según datos de la OMS, Estados Unidos tiene más muertes registradas que cualquier otro país con una cantidad de más de 1.118.800 muertes en total. EU tiene la mayor cantidad de casos acumulados con más de 102.873.920 en total. Es posible que en general las muertes en EU estén disminuyendo, pero todavía tenemos casos hoy. Los datos muestran que poco más del 68% de los estadounidenses están vacunados, y solo un poco más del 35% de las personas recibieron refuerzos. Aquí los datos son claros, tanto aquí en los EU como a nivel mundial. Todos debemos hacer más hoy para combatir el COVID-19. No se trata de cómo nos sentimos.
Se trata de prevenir muertes a nuestro alrededor y en todo el mundo. Su cuerpo elimina los anticuerpos de su sistema. Su cuerpo elimina los anticuerpos de su sistema, por lo que debemos recibir refuerzos después de nuestras vacunas 3. AEU, Moderna y Pfizer se les asignaron miles de millones de dólares para tecnología que estimula la respuesta del sistema inmunológico para destruir el virus 3. Las tasas de mortalidad disminuyen a medida que mejoramos los tratamientos, pero aún queda mucho por hacer. Hoy en día, el COVID-19 sigue afectando a países de todo el mundo. Es por eso que todos debemos seguir practicando una buena higiene y al mismo tiempo asegurarnos de vacunarnos con dosis de refuerzo periódicas. Quizás solo entonces podamos encontrar el verdadero éxito después del COVID-19. Aplasta el botón me gusta para el algoritmo de YouTube. El COVID-19 es endémico, siempre está presente y todavía hoy en todas partes del mundo. Necesitamos continuar mejorando las pruebas, la prevención y las acciones de respuesta al COVID-19 en todo el mundo. Asegúrese de hacer su debida diligencia incluso hoy. Para ver un vídeo divertido sobre el desbaile social, verificar. Evelyn Parillá, COVID social desbailando. Comenta a continuación, ¿te sorprende esto? ¿Qué opinas sobre los impactos de la pandemia del COVID-19? ¿Estás de acuerdo en que sigue siendo un problema hoy en día? Haga clic en las imágenes en pantalla para suscribirse y ver más vídeos.